¿Qué tal, equipazo informativo? ¡Qué milagrazo! Ya estamos de regreso. ¡Qué gusto poder saludarles, poder acompañarles, poder informarles! Equipazo completo, por supuesto. Blanca Lolbe, qué gusto de saludarte, Blanquita, nuevamente. Igualmente, mi querido Carlos Castellanos, amigos del equipazo, qué bueno que estén ya por acá con nosotros. Saludos a la profesora Esther Alcántara y a quienes se van sumando poco a nuestra transmisión. Dice la profesora, es un gusto nuevamente escucharlos. Igualmente, decimos lo mismo, es un gusto nuevamente poder saludarlos. De vez en cuando viene bien un descanso. Un relax. Un relax, sí, de las noticias y demás, y a veces no hay de otra, o sea, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque el deber llama, o llámenlo como quieran, pero llama, ¿no? Es correcto, es correcto. Y el cuerpo se cansa, esa es la realidad. Entonces tiene uno que proporcionarle descanso de vez en cuando, ¿no? Aunque Sí, sea. también eso es verdad, tanto al cuerpo como a la mente. Vas a ver, Juan Rodríguez, Juan Polaina Rock and Roll, ¿cómo que PG Zombies? Te pasas, ¿eh? Lubricadores desde la luna. Sorry, hello everyone for Milpitas. Dice, sorry, hello everyone for me. From Milpitas, California, México. Bueno, lo Peje primero de la zombies. bomba. Hace rato que no escuchaba yo ese adjetivo calificativo. Se empezó a Sí. utilizar desde antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera precisamente el primer mandatario, desde que estaba en campaña más bien, así se referían, así se hacían referencia a los seguidores que de alguna o de otra manera, hemos dicho aquí, son seguidores pues irrestrictos, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, incondicionales, total y Sí, absoluto. exactamente, algo así, exacto. Sí. Eh, En fin, pues vámonos a lo que ya llegó Curiosidades M. Mira, Antonieta Carreón también ya anda por acá. Qué gusto poder verles nuevamente, que están por acá con nosotros y nosotros con ustedes, por supuesto. Ya listos para ofrecerles, pues, lo más reciente en información, que no es poco, además, que han sucedido muchas cosas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De pronto no nos da tiempo como para hacer un repaso y en la medida de lo posible, un repaso narrativo, un tanto cuanto analítico, Sí. con tanta objetividad y tanto equilibrio como es posible. A veces no lo es del todo, pero tratamos de hacerlo. Entre Carlos y yo se hace una buena balanza porque luego tenemos visiones muy distintas de las cosas. Ustedes al final deciden, ¿no? También pueden tener una tercera visión muy distinta de las cosas. No Claro. siempre, otras veces coincidimos. En fin, eso es muy interesante porque yo creo que lo que pone de manifiesto es la capacidad humana del diálogo y eso es de verdad Claro. maravilloso. Pero precisamente por eso de pronto no da tiempo para pues ir a todos los temas, ¿no? Porque nos Sí, pasaríamos pues, toda la noche y eso sí que está pesado. eso sí no lo podríamos hacer. No somos Verónica Castro y Juan Gabriel en aquellos años. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo qué programa era. Pues que tuvo varios. La Movida fue alguno, No, Mala pero Noche no Mala fue Noche, otro. Mala Mala Noche. Noche no. Puede haber sido ese, no estoy Había seguro. uno que era más, creo que fue el primeritito que fue el más popular, el más pegador de todos. Pues Mala Noche no debe ser seguramente. Yo no ¿Sí? recuerdo uno antes. A lo mejor fue ese, pero sí, estamos hablando de que la década de los 80s o ya los 90s. No, bueno, yo creo que no tengo idea. Yo creo que ya los 90s. ¿Será? Yo creo que ya principios tal vez, o Que finales de los finales de 80. los 80, sí, por ahí. Ajá, o Por ahí. finales de los 80. Sí, ¿Qué más da? Pero como sea, nada que como ver. sea, fue un programa que supuestamente duró hasta las 6 de la mañana, creo que se ligaron ya con el noticiario de la mañana. Por eso fue que se enteró uno que habían pasado prácticamente toda la noche. Empezaba el programa a las 11 de la noche y pues terminaba por ahí de la 1 de la mañana, cuando muy tarde, ¿no? Ajá. Finalmente. Pero en esa ocasión con Juan Gabriel, pues se siguieron hasta que empezó el noticiero. Uno le prendió para ver el noticiero y resulta que empezó viendo a Juan Gabriel y a Verónica Castro. Estaban como de fiesta. Sí, prácticamente. O sea, se desvelaron, se desvelaron viendo, haciendo fiesta.
Saludos al doctor Frisby que dice, pasé nada más a saludarles, los extraños. Se le extraña, doctor Frisby, bienvenido. Qué Extraña gusto. más por acá, doctor. Sí, Se le extraña más. Ojalá que todo vaya muy bien, doctor. sí, Le mandamos abrazos, lo extrañamos y cariño. por ahí cualquier día le estamos dando lata con todo esto de la información, porque ahora lo que pasa en México es que, como ya anunciaron, ya iremos al tema, pero a propósito del salud del doctor Frisby, ya anunciaron que se van a empezar a aplicar las vacunas. Sí. Pero la gente se preocupa y no, pues es que cómo van a poner la cubana y la rusa. La rusa es muy buena, pero están entre la cubana y la rusa las que va a poner el Instituto Mexicano del Seguro Social y ya empieza este proceso pues para que el resto de las vacunas se puedan aplicar y se puedan vender, ¿no? De manera comercial, particularmente la de Pfizer, la de Moderna, que ya hicieron las solicitudes, pero Ojalá Sputnik. Son las que va a aplicar el sector salud en el país, y entonces la gente, no, pero es que la cubana no sirve para nada y no sé qué. Bueno, en esos momentos es cuando uno dice, necesitamos al doctor Frisby. Exacto. Sí, bueno, efectivamente. Saludos. Saludos y abrazos al doctor Frisby. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Bienvenida Carmen Castro también. Sí, bienvenida, querida Carmen. Bueno, yo ya estoy por acá a punto de darle clic a la música. Venga. Púchale, púchale. Comenzamos con Norma Piña, pues una vez más, Norma Piña es pues hashtag en tendencia de hoy, no porque ella ha hecho algo, sino que surge pues en medio de la discusión, ¿no, Carlos? En medio de la discusión de este recorte, esta eliminación de fideicomisos, de 14, 15 fideicomisos que quiere hacer el presidente López Obrador, y la protesta por parte de los trabajadores de esos fideicomisos o eventualmente beneficiarios del Poder Judicial de la Federación, pues es el Poder Judicial, es que trabajan que de alguna manera reciben beneficios de esos fideicomisos, ¿no? Que son, pues, cosas que han ido ganando a lo largo de la historia, ¿no? Por distintas razones. Algunos se justifican en gasto, algunos otros no, pero lo cierto es que si se eliminan, pues mucha gente se va a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí están ellos manifestados en paro, anunciando que habrá actividades también de paro este martes, desde muy temprana hora, anunciando bloqueos que ya llevaron a cabo el lunes en la Ciudad de México, y pues en contra de la aparición de los fideicomisos. Están en su derecho como trabajadores que son, hay que decirlo. Son derechos adquiridos, efectivamente, Blanquita. Al final de cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una narrativa en la cual la acusa que el Poder Judicial, que los trabajadores del Poder Judicial, pues gozan de privilegios de los cuales no gozan el resto de los trabajadores en este país. Y en eso tiene razón, evidentemente eso es cierto. Y aquí el asunto es que uno se pregunta, pues sí, son derechos adquiridos, ¿cómo los adquirieron? Pues porque sabemos que en el pasado, por lo menos desde, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el periodo neoliberal para acá, y acudiendo precisamente a la narrativa que utiliza el presidente López Obrador, digo, pues que esa élite que gobernó es un grupo de familias, de personas que de alguna o de otra manera pues realizaban un tráfico de influencia y que pues incluso en materia legislativa pues la mayoría de las iniciativas, propuestas y leyes que sacaban pues era para beneficiarse a sí mismos. Y pareciera ser que en este caso, por ejemplo, se justificaba el hecho de ofrecerles tantos beneficios a los integrantes de un poder judicial en el hecho de la labor que iban a realizar. Una labor que además se acusaba era muy peligrosa por el hecho de que en ocasiones iban a tener que sentenciar a delincuentes y los grandes delincuentes podrían cobrar venganza en contra de estos jueces que estaban llamados a convertirse en próceres de la patria. Pero pues la realidad nos ha mostrado que en muchas ocasiones pareciera ser que pues no ocurre eso, por lo menos
desde las mañaneras se evidencia que algunos juzgadores, pues, en lugar de castigar, dejan en libertad a presuntos responsables. Aquí vale la pena hacer una acotación: ¿qué tanto es responsabilidad real y exclusiva del juzgador y no compartida con ministerios públicos que no saben hacer su chamba? Cerrada o hecha la acotación, podemos decir que de esa manera se justifican todos los privilegios que tienen los integrantes del Poder Judicial. A mí me parece que son un exceso, a mí me parece que tendría que buscarse la manera de acotarlos, de ir eliminando algunos de ellos, que me parece son hasta una grosería en un país en el que hay tanta marginación, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanto salario precario, y cuando incluso desde la propia Coparmex dicen que pues en estos momentos ni siquiera se puede discutir una reducción de la jornada laboral porque los empresarios no están para solventar el asunto. En fin, cuando hay una disparidad tan grande de salarios, me parece que tendría que haber cabido desde un principio, desde un primer momento, la sensibilidad en los integrantes del Poder Judicial de la Federación. No fue así, se ampararon, mantienen sus privilegios, y ahora que están a punto de tratar de cortárselos por otro lado desde el Poder Legislativo, pues vendrán las acciones de inconstitucionalidad, que también son legales, son de derecho, y con toda seguridad se echará para atrás todo el asunto. Así que todo esto que estamos discutiendo, incluso la huelga que están llevando a cabo los integrantes del Poder Judicial, pues a final de cuentas va a terminar en nada. A mí me parece que eso es lo más grave del asunto. Como siempre que platicamos con nuestro amigo el Mariachi Ninja, este tipo de cortinas de humo, porque noticiosas sí lo son, me queda claro, pero ¿a quién benefician? Pues benefician a ambos lados. Recuerden que el evangelio de los políticos es: tapaos los unos a los otros, allá quien se las crea. Creo que al recordar que el presidente López Obrador, para el presidente López Obrador, todo es política, y actúa desde esa perspectiva. Claro. Luego entonces él sabe que esta iniciativa, que esta determinación que ha tomado de eliminar los fideicomisos no va a prosperar. Él lo sabe, no es ignorante de este asunto, no puede serlo. Sabe que vienen, como tú decías, los alegatos, que todo va a quedar en generar información, generar noticias. ¿Cuál es su intención? Pues golpear cada vez más al de por sí ya muy golpeado, porque lo ha golpeado mucho, Poder Judicial de la Federación, olvidando pues a las víctimas, olvidando las funciones esenciales. ¿Por qué no promover, en lugar de estar golpeando, por qué no promover por la vía legal, absolutamente legal, reformas que realmente, un plan estructural bien manejado, bien propuesto, bien llevado adelante, que haga todo a la vez, que disminuya los privilegios, pero sin olvidar a las víctimas, tanto a los injustamente presos como a los presos que no han sido condenados, en detrimento de las víctimas que son revictimizadas, por tanto, aunque estén afuera, pero que siguen sufriendo la consecuencia de que aquel que les agredió no ha sido condenado aún. Y también acabar con esto otro, porque no todos ganan los dinerales y no todos se ampararon para seguir ganando, seguir teniendo estos privilegios, porque sucede que los que no ganan dinerales pueden ser abogados de oficio, que pueden ser ministerios públicos, que pueden ser toda la hilera, todo este grupo que conforman el Poder Judicial de la Federación, todos los que lo conforman, este sistema. Hay algunos que no ganan mucho, y entonces, ¿qué se incentiva cuando no ganan? Pues es un medio en donde es muy fácil, muy fácil generar corrupción. Bueno, hacer algo que sistematice esto, no que sistematice la corrupción, sino que mejore la impartición de justicia, de modo que se disminuya efectivamente la corrupción, al tiempo que se disminuyen los privilegios a todos los niveles, dándoles lo correspondiente, pues a los que lo necesitan también, a los que están abajo, porque un juez que atiende así de casos en Ciudad Nezahualcóyotl y que no se da tiempo, pues va a meter lo más fácil, es decir, pues condénenlo ya que se vaya, ¿no? Pues ya archívenme este expediente. ¿Por qué? Pues porque tiene tantos casos que no le da tiempo.
porque si hubiera más jueces tendría más tiempo, pero más jueces mejor preparados y más jueces que no fueran corruptibles. O sea, son un montón de cosas. Pero la razón por la que Norma Piña brinca al hashtag es porque quemaron una piñata del presidente López Obrador en estas manifestaciones de plantón, en este paro que hicieron este día. ¿Quién la llevó? ¿Quién sabe? Ellos mismos dicen que los mismos trabajadores que están en paro dicen que no saben, ¿no? Y ahí incentivaron, ya se pusieron a quemarle, ya saben, todo lo agarramos a chorcha en México. Bueno, sin medir consecuencias, sobre todo en un ambiente como en el que vivimos, de tanta crispación y tanta rencilla política y tantos ataques al Poder Judicial. Bueno, la quemaron, se divirtieron, lo que quieran, pero ahora resulta que no saben quién la llevó. Lo que sí hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde se ubican y como parte del Poder Judicial, puede decir, no estamos de acuerdo, no exactamente que se hayan designado, pero sí manifestar su desacuerdo con este tipo de acciones, que dicho sea de paso, y por eso surge el nombre de Norma Piña, la ministra presidenta, fue lo que le sucedió a una piñata con la figura de la propia Norma Piña, donde pues pusieron el grito en el cielo y donde, ya saben, la división, ¿no? Los dos extremos, unos, ay, no, que se rasgaban las vestiduras, y otros, qué bueno, se lo merece, que la queme, ¿no? Los dos extremos que al final se tocan en la intolerancia y que al final se tocan en la inmoralidad. Entonces, por eso digo que el centro siempre es mejor. Pero bueno, por eso fue que brincó Norma Piña. Efectivamente, Blanquita, no lo pudiste haber dicho mejor. Por esa razón, Norma Piña es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Y ya sé que me extendí, mi Charlie, pero vamos al segundo hashtag en tendencia de hoy. Vámonos. Ya lo adelantábamos, mi querido Carlos, Pfizer. Sí, hombre, Pfizer se convierte en nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. La realidad es que son 4 las vacunas las que han solicitado el registro de COFEPRIS para que se puedan vender aquí en nuestro país como vacunas en contra de COVID-19. Pfizer, AstraZeneca y Moderna entre las principales. Y vale la pena mencionar, Blanquita, que Pfizer ya obtuvo precisamente su primera opinión favorable. Y eso creo que vale la pena mencionarlo así. No sé qué signifique todavía el asunto, si esto, bueno, definitivamente abre la puerta a que se venda ya esa vacuna. Es un paso más, ¿no? Es un paso más, efectivamente, todavía no es el paso final. Dice el comunicado de prensa: el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS emite opinión favorable a vacuna anticovid de Pfizer. La sesión de hoy es histórica por varios motivos. Primero, porque es la primera sesión del comité que se transmite en vivo por redes sociales, en cumplimiento total del compromiso con la transparencia. Y evidentemente, la opinión favorable hacia la vacuna, lo cual significa que es el primer paso en el proceso de transición del uso de emergencia al registro sanitario. La opinión favorable a favor de la vacuna de Pfizer, esa es la buena noticia, y esto pues podríamos decir, Blanquita, en efecto, que pues permite pensar que cada vez está más cerca la posibilidad de que en las farmacias de México, quienes así lo deseen, puedan adquirir una vacuna de Pfizer para vacunarse en contra de COVID-19 como un refuerzo. Eso en razón de que tú lo decías hace un ratito, pues está comenzando la campaña de vacunación contra la influenza y contra COVID-19, pero aplica prácticamente para personas en situación de riesgo, personas vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Así es. Dice parte comunicando, la opinión favorable hacia vacuna Comirnaty, que es la de Pfizer, primer paso en el proceso de transición del uso de emergencia al registro sanitario. Ajá. Recuerden que todas las vacunas, y esto nos lo enseñó el doctor Frisby, se autorizaron para un uso de emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad estaban en una etapa en la que eran
si no propiamente experimentales, todavía no se demostraba su completa eficacia, pero sí, su completa eficacia, pero se tuvieron que utilizar por la emergencia a nivel mundial, por la pandemia, ¿no? Por fortuna, y además estaban utilizando diferentes sistemas, ¿no? Eran diferentes, pues, algunas vacunas de las otras. Y nos decía él que ya cuando se autoriza el uso sanitario es cuando se pueden distribuir, se pueden vender a nivel global, poco a poco, pero si el país lo autoriza, bueno, pues ya será. Ahora, el hecho de que haya salido por COFEPRIS, oía yo a algún comentarista en radio decir que se notaba la ausencia de López-Gatell. Yo no creo que tenga nada que ver, la verdad. Creo que son procesos naturales dentro de COFEPRIS y dentro de los sistemas de salud, y más bien del Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que son procesos que se tienen que seguir como se siguen prácticamente en cualquier país. En estos casos tiene que pasar eso del uso de emergencia, que era el que teníamos, al uso con registro sanitario. Sí, efectivamente, Blanquita. Eso es lo que estoy leyendo, exactamente lo que acabas de poner, mi querido Charlie. Exactamente. Aquí está, es el mensaje de la cuenta de X, antes Twitter, de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde explica precisamente esta opinión favorable. Vale la pena mencionar, creo que aquí, Blanquita, no lo alcanzamos a poner, creo que en el guión, pero AstraZeneca no obtuvo la opinión favorable. No lo pusimos. Ajá. Era lo que estaba viendo, era lo que estaba... Que salió de último. Que salió de último momento, que AstraZeneca emite opinión no favorable para Vaxzevria, la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Mira, pues ahí... ¿Pero eso fue en México, COFEPRIS, una opinión no favorable? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, te comparto, ahorita que le puse nada más AstraZeneca en el buscador de X, de Twitter, una de las primeras respuestas que me apareció fue esta, por ejemplo. El eje central, diciendo lo último: COFEPRIS emite opinión no favorable para la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Es decir, ya se está... Y eso está interesante. Emitió opinión favorable para Pfizer, no para AstraZeneca. Y ahí, evidentemente, pues surgen las preguntas, ¿no? Sí, claro, surgirán las preguntas. Ya veremos cuáles son las respuestas, pero eso se verá en las próximas horas. Bueno, ese fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Saludos, Caosfera, y anda por aquí Caosfera y el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, entre otros. Y Tlaquepaque, ahí en Jalisco, nuevamente es hashtag en tendencia de hoy, pues por varias razones. Una de ellas, la principal me parece, hay otra que es un video que también se hizo viral, pero que lo vi ayer y no lo podía creer, por cierto, ayer el domingo en la noche. Pero bueno, la razón principal es que las madres buscadoras encontraron un horno clandestino para incinerar personas precisamente allí en el municipio de Tlaquepaque. Todavía salía humo. ¿Sabes qué es lo que me pregunto, mi querido Carlos? De inmediato cuando veo eso, el tipazo que me preguntó, ¿por qué ellas sí los encuentran y las Exacto. No? ¿Sí, no? O sea, tú dices, ¿cómo es posible que ellas, estas mujeres, lo estén encontrando ese tipo de cosas y las autoridades no? ¿Con qué autoridad estamos contando o no contando? Que alguien nos explique, ¿no? Efectivamente. Se supone que los elementos de la policía, los elementos investigadores, los ministeriales, pues se supone que para eso están preparados, para eso están, para investigar, para indagar, para buscar indicios, para resguardar lugares que pudieran ser donde se pudieron haber cometido delitos. Y en efecto, qué curioso que mejor las madres buscadoras encuentran estos sitios. Vale la pena mencionar que en este caso ellas explicaron que recibieron una llamada anónima, ¿no? Pues eso quizás nos da una explicación en el sentido a la pregunta que tú tienes. Y esa explicación puede llevarnos, si vamos un poco a fondo, pues a darnos cuenta de que
La gente quizás confía ahora ya más en las madres buscadoras, en las colectivas, que en las propias autoridades. Pero ahí está otra cosa, Carlos. Por algo les dieron el llamado a ellas y no a la policía. Quizás porque saben que las madres buscadoras iban a ir y la policía los van a tirar de locos. O la policía no va a decir nada, al contrario, lo va a ocultar porque en una de esas están coludidos. Exacto, es que y vamos a lo mismo, ¿sí? Ajá, la desconfianza de la gente y cómo la sociedad civil, a final de cuentas, pues se yergue para hacer la chamba que a veces las autoridades no pueden hacer, y o las colectivas o no quieren hacer, efectivamente, pero en este caso, pues el asunto se ha vuelto muy interesante, evidentemente, porque el hecho de que hayan mencionado incluso las madres buscadoras que encontraron este horno todavía humeante, que pareciera ser que incluso había restos humanos en las paredes del mismo todavía, pues abre la posibilidad también a que esos restos puedan ser analizados y pueden significar la esperanza de muchas familias que están buscando a alguien desaparecido. Ahora, entiendo que esto no está en una zona como de despoblado allá lejos, en la sierra o entre la sierra, qué sé yo, está en el municipio de Tlaquepaque. Sí, claro. A lo mejor en un despoblado, pero no está a cientos de kilómetros. Sí, no. Para incinerar un cuerpo humano se necesita, y dudo mucho que hagan un trabajo forense, voy a decirlo como es, un trabajo de que literalmente vacían los cuerpos para poder después incinerarlos, ¿no? O en un crematorio, eso es lo que hacen, y después ya los incineran. Y eso hace que la cremación pues sea un poco más rápida, ¿no? Y aún así puede tardar, dependiendo del peso del cuerpo, humano o animal, y también se va a requerir una muy alta temperatura. Ignoro cuál es la temperatura, pero sé que es muy alta. Dudo mucho que hagan el primer paso que se hace en los forenses y que se hace como preparación de un cuerpo para cremarlo. En una funeraria. Que hacen todo esto que ya les describo. Muy lamentablemente lo tuve que decir. No lo hacen, por supuesto. Entonces las temperaturas son muy altas. Esa es una. La otra, se tienen hornos especiales para eso en las funerarias, en los negocios establecidos y tal, ¿no? Y en esos lugares no. El olor no debe ser poca cosa. Lo desconozco que tan fuerte puede ser y a qué huele exactamente, pero debe ser muy fuerte. O sea, no puede oler a papel quemado. Claro. Ni a basura quemada. Entonces, combinemos la temperatura, el humo y el olor. ¿Cómo? No se dan cuenta. Pues tú misma lo decías hace rato, o a lo mejor es que no se quieren dar cuenta. Sí. Es muy triste, de verdad, muy, muy lamentable. Y decía por acá, curiosidad, la respuesta es sencilla. Una de dos, o no les interesa a las autoridades o bien están coludidas, que es lo que decíamos exactamente. Efectivamente. Okay. En fin, ese fue nuestro... A ver, mira, por aquí alguien decía ya lo de la temperatura. Ahí está, curiosidad de Semes, mira, la temperatura en los crematorios alcanza los 1000 grados. Imagínate, sí, tiene que ser muy alta. Yo sabía que tenía que ser muy alta, pero no me atreví a decir cuánto. Imagínate eso, o sea, no sé, el humo, el olor, y cómo alcanzan esa temperatura, cómo logran para hacer lo que están haciendo, que es pues deshacerse de los cadáveres para evitar que los encuentren. Pues mira, el horno estaba en una barranca para empezar, digamos que pues estaba así en una colonia del municipio de Tlaquepaque, pero por lo menos podríamos decir estaba un tanto alejado, Blanquita. Estaba en una barranca. Bueno, eso, pues dices, órale pues, ahí no se dan cuenta de lo que pasa. Pero ¿cómo explicas que no se den cuenta de que siguen secuestrando gente? La buscadora Ceci Flores publicó este video que estamos viendo en pantalla precisamente, en el cual se observa cómo están secuestrando a un joven, a una persona, y evidentemente pues Ceci Flores publica en su cuenta de Twitter y explica
Le suplico a quienes ayer levantaron a Omar en la colonia Lomas de Santa María en Jalisco que por favor lo liberen. No dejen que su humanidad muera entre el recuerdo de que a alguien le arrebataron a su hijo. No queremos ni justicia ni verdad. Les rogamos piedad. Hashtag piedad para Omar. Escribe Ceci Flores. Este secuestro, esta privación de la libertad, pues no sabemos propiamente si sea secuestro. Recuerden que para que sea secuestro tiene que cumplirse la condición de que llamen por teléfono para pedir algún rescate para su liberación, y en este caso creo que no es así. Entonces, digamos, es una privación ilegal de la libertad que da a conocer la buscadora Ceci Flores, y en la cual, pues nada más, imagínense, pues piden que lo suelten, y es lo que han venido haciendo las buscadoras, tratar de pedirles a los criminales, porque desafortunadamente las autoridades, pues, aunque a veces ni escuchan, pero cuando lo hacen, pues de poco o de nada sirve. Y ahí no para la cosa, porque una nueva desaparición múltiple se registró allá en el estado de Jalisco. 3 personas, César Martínez Santa Cruz, de 46 años, Erika Jazmín Rosales Martínez, de 29, y Rosa Adriana Ruelas Medina, de 47 años, desaparecieron cuando se trasladaban de Guadalajara a La Barca, en los límites con Michoacán. Y el colectivo Luz de Esperanza, integrado por personas que buscan a sus familiares desaparecidos, reportó la desaparición de estas 3 personas que viajaban en un automóvil rojo, modelo 2000, con placas NVL 6345. Fueron vistos por última vez el 29 de septiembre y su última localización conocida fue en el ingreso al municipio de La Barca. La Comisión de Búsqueda Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco solo ha emitido una fecha de búsqueda de César Martínez Santa Cruz. Eso es lo que ha trascendido como una de las más recientes desapariciones en el estado de Jalisco, que no son pocas. Saludos a nuestra querida Mayra Guzmán Santoyo. Dice May Guzmán, lamentablemente como pueblo estamos maniatados. Nuestra máxima autoridad diciendo barrabasadas todas las mañanas desde hace más de 5 años. No creo que nadie se atreva a hablar, saben las consecuencias, dice May. Pues, bueno, pues hasta aquí nuestros hashtags en tendencia de hoy. Llegamos a la sección de las efemérides del día, en donde no solamente abarcamos ese aspecto, sino también días o años, semanas internacionales, celebraciones, conmemoraciones, festejos, cosas que incluso nos permiten ampliar por lo menos un poquito más nuestra cultura. Vamos a comenzar este 16 de octubre con el Día Mundial de la Alimentación. Cada 16 de octubre desde 1979 se conmemora, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Claro, eso el objetivo, disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Para el 2023, el agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás, ese es el lema de este Día Mundial de la Alimentación. Ese platillo que estábamos viendo se veía buenísimo, se me antojó. Sí. Bueno. También se nos va a antojar. El Día Internacional del Pan se celebra este 16 de octubre con el objeto de dedicar un día a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria. Esta fue una iniciativa de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. El pan que hoy conocemos y degustamos con tanto placer se remonta a las más antiguas culturas que han habitado la tierra desde tiempos antiguos. Ha sido elaborado utilizando el trigo desde entonces. Era muy común entonces machacar los granos y que al mezclarse con agua formaban una pasta, luego se usaba para fabricar el pan. Desde luego que con el paso de los años y el uso de nuevos inventos, se
pudo procesar el trigo para la fabricación de este alimento, pues en hornos y con muchos más sabores, texturas y hasta colores. Día Internacional del Pan. 16 de octubre también es el Día Mundial de la Anestesia, con el objetivo de rendir un homenaje especial a esta profesión que ha traído tantos logros a la medicina y a la humanidad en general. Una ciencia realmente revolucionaria. Gracias a la invención de la anestesia, se ha evitado el padecimiento durante las intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo no? Imagínense nada más. Todavía son de broma en algunas películas mexicanas. Yo quiero creer que es en son de broma, porque en esas películas de rancheros, cuando supuestamente alguien es herido de un balazo y le tienen que sacar de inmediato la bala, le dan un golpazo para desmayarlo, porque si no, no va a soportar el dolor de, imagínense nada más, sacarle una bala a alguien en vivo y a todo color. Ahora, y gracias a la anestesia, pues ese tipo de problemas ya no existen. 2023 es Día Mundial de la Anestesia y tiene en este caso el lema anestesia y atención al cáncer. Muy interesante. No me estoy riendo porque nunca me tocó ver eso que dices. Lo que me tocó ver es que les daban whisky. Ah, también puede ser, claro, claro. Eso sí me ha tocado ver en las películas. Ay, ¿Qué decías? Digo, sí, hay de todas, es que, Sí, hay de todas películas. Bueno, 16 de octubre también es el Día Mundial de la Columna Vertebral. Su objetivo es dar a conocer a la población mundial de la importancia de esta estructura ósea en el bienestar general de nuestro organismo, ya que sirve de soporte para el resto de los órganos del cuerpo y debe estar en perfectas condiciones para gozar de una buena salud. El lema para este año: mueve tu columna vertebral. ¿Cómo? Pues hay que mantenerse activos, porque las investigaciones han demostrado que la falta de movimiento y la inactividad pueden provocar dolor de espalda y discapacidad. Siguiente efeméride. Esta corresponde todavía al 16 de octubre. Es el Día Internacional del Jefe. Día Internacional del Jefe. Busca incentivar precisamente, ese es el propósito de este efeméride, incentivar en nuestros jefes sus cualidades positivas y recordarles que todos los que están a su cargo siguen siendo personas. En ocasiones muchos líderes terminan exigiendo demasiado a los grupos a su cargo, pero esto se debe principalmente al estrés, producto de los límites de tiempo para entregar resultados. Cualidades del buen jefe, dice la publicación: comunicación clara y precisa, buena organización para planificar objetivos y estrategias que sean alcanzables, confianza en sus propias capacidades y en las de su equipo, solo por mencionar algunas. Bueno, pues ya lo saben, este 16 de octubre fue el Día Internacional del Jefe. También 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, el famoso RCP, para divulgar la importancia de aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar para salvar vidas en caso de ocurrir una emergencia. Según las estadísticas de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo. La tasa de supervivencia de un paro cardíaco que ocurre sin la debida atención médica es muy baja, razón por la que es de vital importancia divulgar información acerca de las nociones básicas para aplicar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. A tomárselo en serio, ¿eh? Claro que sí. La siguiente es la Semana Mundial de la Novela, la del 13 al 20 de octubre, o sea, esta que estamos viviendo. Me refería con la siguiente a la siguiente efeméride, pero estamos hablando de esta semana que estamos viviendo, del 13 al 20 de octubre, se celebra la Semana Mundial de la Novela. Fue proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario
y su impacto en la humanidad. 13 al 20 de octubre, Semana Mundial de la Novela. Llegamos al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 1 de cada 10 personas de las regiones en desarrollo viven con menos de $1.90 al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bueno, el reto es alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Ojalá sea posible y pronto. No te oímos, Carlitos. Una disculpa. Cerraba yo mi micrófono. Decía yo que este efeméride que sigue corresponde al 17 de octubre, a nuestra transmisión como en vivo. Y es que el 17 de octubre es el Día Mundial contra el Dolor. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en algún momento. El 11 de octubre de 2004 se reunieron en Ginebra la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la Federación Europea del Dolor y la Organización Mundial de la Salud. Y fue cuando establecieron que el 17 de octubre sería el Día Mundial contra el Dolor. Se trata de hacer un llamado acerca de la necesidad de encontrar con urgencia alivio al sufrimiento que padecen las personas con enfermedades que les causan precisamente este dolor. Pues ahí está, Día Mundial contra el Dolor, 17 de octubre. ¿Ya viste el chiste que cuenta Curiosidades M? No, ¿qué dice? El jefe dijo que hoy trabajaríamos mediodía. Entramos a las 9 y ya van a ser las 9 p.m., casi 12 horas. Claro, Godínez, cuéntale bien, 12 horas son mediodía. Está bueno, pues sí. Qué cruel, pero qué cierto. Muy bien, pues, Marco. Qué barbaridad, Marco, qué barbaridad. Bueno, ya nos hiciste reír un poquito. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Que sí, sí. Bueno, no sé si... bueno es el frío, Blanquita. Sí, y no sé si va a seguir, fíjate, el frío, pero yo creo que sí. Te seguirá unos días más las bajas temperaturas. Hay que cuidarse mucho, las enfermedades ya se están haciendo presentes y pues ni hablar, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar más agua de la habitual, vestirse como cebollita, ¿no? Por capas. Entre otras cosas. Por lo menos 3 capas, creo recordar, han recomendado los expertos. Dicen como una buena manera para evitar el enfriamiento. El chiste es que sí, está haciendo bastante frío. Estamos teniendo mañanas con 6 grados incluso, sobre todo en partes altas de la capital del país. En la planicie, 10 grados, con 10, 11 grados amanecemos. Y no estamos superando los 22, 23 grados en el transcurso del día, así que hay que prevenirnos. Tomar muchos líquidos siempre es una buena opción para prevenir. Y como les decíamos, ya comenzó el 16 de octubre, este día precisamente comenzó ya el periodo de vacunación contra COVID-19 y contra influenza. La vacuna anti-COVID va a estar dirigida a habitantes más vulnerables, son 19 millones, si no me equivoco, las vacunas que hay y considerados grupos poblacionales prioritarios, niñas y niños de 0 a 5 años de edad cumplidos, adultos mayores de 60, adultos con enfermedades como diabetes y o hipertensión y mayores de 18 años que no hayan recibido alguna dosis contra la vacuna del COVID. Yo pregunto si esos 19 millones van a alcanzar. Se van a aplicar en los 230 de centros de salud de la capital. Bueno, es que estos son en la capital, no son los 19 millones para... y toda, no, sí, para todo el país, pero me refiero a que en la capital no hay 19 millones de esa población.
No, Y toda la red de clínicas, tanto del IMSS-ISSSTE, IMSS Bienestar, se van a estar aplicando las vacunas. Sí, bueno, pues fundamentalmente es esa la información, ¿no? perfecto, perfecto, Blanquita. Otra información no muy agradable en este caso, la que voy a dar es de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. Dice que casi 75% de los cuerpos de agua superficiales presentan algún tipo de contaminación, y esto se suma a la crisis por la escasez de agua que hay en el país. Por si fuera poco, 6.8 de los cuerpos de agua presentan toxicidad aguda, lo que se traduce en enfermedades como cáncer o padecimientos renales. En el monitoreo, la Comisión Nacional del Agua pues explica que según el semáforo de alerta, 45.2% de los sitios calificaron en semáforo amarillo por contaminación y 28.7% de los puntos están en rojo, el resto en verde. Imagínense nada más, hay que cuidar el agua. Bueno, por otro lado, la Fiscalía General de la República lanzó un tuit, un hilo de dos, en donde dice que la FGR informa, en cumplimiento de una solicitud de detención provisional con fines de extradición, fue detenido Armando E. por delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Los marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego de detenerlo en la ciudad de Delano, California, lo pusieron a disposición del juez competente para su extradición. El propio periodista Ciro Gómez Leiva reportó la detención de Armando N., conocido como El Patrón, supuesto líder del grupo criminal que orquestó el atentado en su contra el pasado 15 de diciembre de 2022. Este sería, según se entiende, el autor intelectual. Él escribió, Ciro Gómez Leiva escribió en su tweet, en su X: agradezco el trabajo de las autoridades mexicanas que llevó a la detención del supuesto jefe del grupo que atentó contra mi vida. Gracias. Me informan que en breve darán a conocer más detalles. Ese es fundamentalmente lo que ha sucedido. Habrá que esperar pues a la extradición del individuo. Sí, ya veremos. Y sobre todo, y más allá de la extradición, a que revele, a que confiese las causas, ¿no? Sí. Las motivaciones que lo llevaron a atentar en contra del periodista, que al final de cuentas creo que eso también es lo que le importaría a Ciro Gómez Leiva conocer. ¿Por Ya qué y veremos. para qué? Pues que lo cuiden bien, ¿eh? No se les vaya a suicidar. No, bueno, no le des ideas. Mm. Vamos a otros asuntos. Sicarios rafaguearon la casa de la alcaldesa de Morena en Guerrero. Glafira Meraza es presidenta municipal de Benito Juárez desde 2021 y la madrugada del 16 de octubre 2 sujetos a bordo de una motocicleta perpetraron este ataque armado en su casa, la casa de la presidenta municipal de Benito Juárez en Guerrero. Bueno, las imágenes fueron difundidas por los medios locales acompañadas del estruendo de las detonaciones. Afortunadamente, no hay heridos. Bueno, y otra vez Puebla. Dos sujetos presuntamente en estado de ebriedad golpearon a un joven con una llave de cruz la madrugada del domingo a las afueras de un antro. Y tras la agresión, el joven originario de Chiapas perdió la vida. Fue alrededor de las 5 de la mañana del domingo, cuando Oscar salió con su hermano y unos amigos de ese antro que se llama Amnesia. Se disponía a esperar una unidad de Uber para regresar a su casa, cuando sujetos a bordo de un vehículo con placas de Aguascalientes les aventaron la unidad, por lo que reclamó su actitud. Los 4 tripulantes del vehículo descendieron con cinturones y una llave de cruz para golpear a Oscar. El joven de 32 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez, quedó inconsciente en el piso. Su hermano y conocidos pidieron el apoyo al número de emergencias 911, pero la ambulancia tardó en llegar, por lo que lo trasladaron de urgencia al Hospital General del Norte, donde desafortunadamente perdió la vida. Bueno, se dio parte al Ministerio Público, se exige justicia. Prácticamente lo demás ya se lo saben. El gobernador de Puebla llamó a la mesura tras la agresión y hacen llamado a la prudencia y están las investigaciones. Pues sí, como siempre.
Sí. En Chiapas hubo un problema durante todo el tiempo que estuvimos ausentes. Se generó el secuestro de varios pobladores del municipio de Altamirano. Vale la pena mencionar que hay una disputa política ahí en Altamirano, Chiapas, que data de mucho tiempo atrás. Aquí el asunto, pues es que las autoridades dejaron crecer la disputa y la disputa se tradujo en el secuestro de 20 personas que permanecían privadas de la libertad desde el 10 de octubre. Afortunadamente, a las 4 de la mañana del domingo llegaron a Altamirano las 20 personas que permanecían, bueno, pues sí, privadas de la libertad, no secuestradas, por nunca pidieron rescate por ellas. Y desde entonces, pues se explica, ya están con sus familiares. Qué bueno. Hablando de secuestros, fue detenido el secretario de Seguridad Pública de Ciénega de Flores, allá en Nuevo León, junto con otros 7 policías municipales. Él se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y es que lo acusan de presunta participación en un delito de secuestro agravado. Me llama mucho la atención que lo dicen de qué secuestro se agravó, contra quién, dónde está la denuncia previa para esa persona. Que ya venía además en el pasado a hacer, pues, a tener algunos otros puestos, y pues fue con una fuerte movilización por parte de los 3 niveles de gobierno para la toma de la comandancia municipal y para detenerlo a él y a las otras 7 personas. Insisto, no dieron detalles, tampoco la fecha en lo que habrían ocurrido los hechos. A mí este asunto se me hace raro. Les decía que he tenido otros puestos porque uno revisa y Antonio de Jesús López Jiménez es egresado del Heroico Colegio Militar. Allí hizo el bachillerato de Tlalpan. Luego se estudió en el estado de Hidalgo, su formación básica fue en el estado de Hidalgo. Se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Salinas Victoria del 31 de octubre de 2018 al 2021. Antes fue encargado de despacho de esa dependencia y en 2021 había asumido el cargo que tenía de Seguridad Pública de Ciénega de Flores. Terminaba en 2024, pero pues ha sido detenido y pues todo indica que no podrá terminar con ese cargo. ¿Qué hay detrás? No lo sé. ¿De verdad un secuestro u otra cosa? Perdón lo mal pensada. ¿No? Pues dicen como dicen que no, la burra no era arisca, la hicieron a palos, ¿no? Pues es lógico. Pues sí. Arrestaron a 6 oficiales de la Ciudad de México. Es un caso muy parecido. Los arrestaron porque estaban trasladando heridos a un hospital en Nezahualcóyotl, pero los estaban trasladando en patrullas de la Ciudad de México y por hechos que habían ocurrido en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Según algunos medios de comunicación, en particular el Universal, cuando les preguntaron por qué llevaban a los heridos a un hospital del Estado de México, según el Universal, y subrayo, porque vale la pena mencionar que ya han cometido ya varios errores, pues según ellos, los llevaban para allá con la intención de reducir los índices delictivos. Eso fue inverosímil. Totalmente. Y al más chafa de los novelistas se le ocurriría decir una cosa de esas. Totalmente. Hay una explicación oficial ya que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dicen que dentro de que los elementos recibieron una llamada de apoyo y cuando acudieron al lugar de la llamada de apoyo encontraron a personas con rastros hemáticos, o sea, con manchas de sangre, y entre los que estaban ensangrentados había un elemento de la propia policía. Que les pidió el apoyo para que los llevaran a un hospital de su confianza para que fueran atendidos allí. Y que además estaba más cerca que otro hospital de Además estaba más cerca que llevarlos a algún otro lado. Estaban en los límites, ¿no? Entre la Ciudad de México y el municipio de Neza, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí está la explicación oficial, pero bueno, ahora el asunto es que sí están investigando a estos 6 oficiales como quiera que sea, pero vea luego con por qué se hacen los chismes. Pues sí, mientras tanto los tienen detenidos en el Estado de México, exacto, que no hay peor lugar, bueno, quizás no haya, ¿verdad? Pero es uno de los peores lugares para ir a parar si te tienen detenido y además o sea, probablemente actuaron fuera de protocolo, pero no con mala intención, no estaban ayudando a huir a nadie, estaban tratando de ayudar. Ni cometiendo delito, exacto. Salieron de protocolo, a lo mejor amerita una sanción, pero no una detención, en fin.
Veamos, ojalá salgan pronto. Ya Quiero veremos. pensar que no. Bueno, las cosas en Israel ya llevan prácticamente 10 días. Hay una médico, es una anestesióloga que está pues en Israel junto con otro joven. Hay dos personas, ella es la médica Bárbara Lango y hay otro joven que ella se casó allá, no estaba allá en Médicos Sin Fronteras, hoy en una entrevista con su padre, Así sino es. que se enamoró de un palestino, se casó allá y por eso estaba precisamente allá. Y también está Orión Hernández, que él e Ilana Gritevsky, que fueron secuestrados por este grupo armado, dice Jesús por Hamas, o Ujú. Hamas. Jesús Ramírez Cuevas dice que van a establecer contacto con Hamas, desde luego lo establecen a través de gobiernos que tienen contacto con ellos para tratar de sacar con libertad a estos mexicanos, a estos dos mexicanos que están en poder de Hamas. El gobierno mexicano está haciendo lo que puede, pues en medio de un conflicto bélico no es fácil, además en una zona en donde el propio grupo armado Hamas ha decidido que no va a permitir que se abran corredores humanitarios para la salida de personas, para la salida de los rehenes. Es uno de los amagos con los que tienen atorado el conflicto. Está muy, muy, muy complicado el asunto. Amnistía Internacional ha descubierto que Israel sí ha utilizado fósforo blanco en los ataques que ha hecho y eso pues viola todas las legislaciones que hay, incluso para hablar de protocolos de guerra. Es lamentable que siga la situación así y que por desgracia pues no se quiera hacer un puente humanitario y que no se permita la salida de la gente, ¿no? Y que todavía, aún así, pues Israel sigue empeñado en llevar a cabo una ofensiva terrestre. En fin, el problema en estos casos, como siempre, pues es que los que están muriendo son civiles que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pues ninguna guerra es buena, ni ¿No? ninguna guerra es plenamente justificable. Aquí hubo un ataque de Hamas que Israel, que tiene En efecto, mucho poder de fuego, responde. Ahora, Hamas y Palestina no son exactamente lo mismo, en eso hay que tener mucho cuidado, exacto. ¿no? Y por eso precisamente contacté miren, ya tenía yo programada una entrevista para el próximo miércoles con el Uh-huh. autor de un libro que también está súper interesante. Y entonces lo que voy a hacer va a ser un programa con dos entrevistas, si me lo permiten. Vamos a entrar con el tema Israel, con un amigo que vive en Israel, que ya han escuchado ustedes aquí en el programa, que es Ricardo Joshua Silva, que vive a 30 kilómetros de Tel Aviv. Vamos a platicar con él, que nos arroje luz sobre cómo está incluso geográficamente distribuido esto, dónde están los palestinos que viven en paz con los israelíes, dónde no están ellos, quién es Hamas, qué es lo que quiere Hamas, Hamas es Palestina o no es Palestina, cuidado con eso, por qué Egipto puede o no apoyar a Hamas, qué es la franja de Gaza, dónde se ubica, todas esas cosas que nos arroje luz, porque de repente cuesta mucho trabajo entender y me parece que hay muchos malos entendidos y mucho prejuicio alrededor de esto y por eso hay que desentrañarlo, hay que desenmarañarlo. Y después, sin salirnos, vamos a ligar una entrevista con la otra para que no se me vayan, amigos. Y vamos a hablar de otro tema también muy interesante. Perdón que esté haciendo de una vez el anuncio, Carlos, pero Está venía con... perfecto, Blanquita. Se llama Antígona Plástica, es un catedrático de la UNAM, se llama William Blinkham Clark, es catedrático de aquí, la máxima casa de estudios, de la Facultad de Arquitectura. Es un libro padrísimo en donde habla de la plástica del cerebro y cómo los seres humanos hemos perdido plasticidad en el cerebro y esto nos impide ver un montón de cosas, aprender un montón de cosas conforme vamos evolucionando. Cómo esa pérdida en la plasticidad nos acarrea muchos problemas. Somos más necios, somos más muchas cosas. Entonces, los dos temas me parece que son muy interesantes. Ojalá que no falten y que inviten a más. Perfecto, Blanquita. Ahí estaremos porque la verdad es que sí está muy, muy interesante ambos asuntos y por supuesto es el miércoles entre vistas 21 a horas. las 9 Vamos a de la empezar a las noche. 21 horas y vamos a terminar como después de las 10. Un poquito después Perfectísimo. de las 10. Bueno, a propósito del asunto de Israel, los extremismos se disparan por toda esta cosa alrededor de, que les digo, de malos entendidos y de prejuicios que hay, de cosas que no se comprenden bien.
Hubo un tiroteo en Bruselas a la salida de un partido de fútbol, o cuando estaban a punto de empezar un partido de fútbol, o en el marco de un partido de fútbol que se tuvo que suspender finalmente, porque los jugadores protestaron y dijeron, no jugamos más, porque no se puede tolerar esto. Un atentado en donde murieron 2 ciudadanos suecos en un ataque terrorista de una persona que decía que era simpatizante de ISIS, simpatizante jamás, y que por eso mataba a 2 suecos que nivel en el entierro tenían, pues. Me brinco hasta la siguiente nota. Hoy comenzó el Parlamento abierto sobre la reducción en la jornada laboral. Se quiere reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. La Coparmex dice que México no tiene condiciones para reducir la jornada laboral. Vale la pena decirlo que el hecho de que haya comenzado hoy un Parlamento abierto al respecto, pues no es sino la manera más simple de decir: vamos a darle tiempo para que se olvide y para que no pase absolutamente nada. Vamos a darle largas al asunto. Así es. Pues, ay, ¿qué creen? Se va la secretaria de Energía, caray, Rocío Nale. Se fue. Se fue. Le pusieron las golondrinas, pero ¿por qué ella quiso? Porque va a contender por la gobernatura del estado de Veracruz. Se va con las simpatías por la competencia por parte del presidente López Obrador, quien nombra a Alberto Becerra al frente pues de la Secretaría como encargado de despacho, me parece. Uh-huh. Ajá, él trabajaba, me gustó lo que dice el Universal, bueno, me pareció ilustrativo, más bien como de color. De cargar folders en las giras de AMLO a ganar más de 100,000 pesos al frente del INDEP. No, estoy totalmente equivocada. Él se va al frente, es que mezclé las dos notas, perdonen ustedes. Alberto Becerra, que estaba en la ayudantía del presidente López Obrador, se va al instituto para devolver al pueblo lo robado. Se va al frente del instituto para devolver al pueblo lo robado, que creo que ya lleva 4 personas que están al frente de este instituto. Es su nuevo director, el saliente es Ernesto Prieto. Y bueno, Rocío Nale se va y el presidente nombró como su reemplazo a Miguel Ángel Maciel, es el nuevo secretario de Energía. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. En el asunto de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, nos vamos corriendo porque si no, no nos da tiempo de meter más notas. Pues el Consejo Judicial Ciudadano brinda una opinión favorable para la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Y el presidente López Obrador responde sobre la donación de petróleo a Cuba, dice que es mentira que haya provocado sanciones y que por eso no le hayan pedido, no le hayan dado un préstamo, un crédito al gobierno de México. Dice que México no pidió nada y que México, para que quede claro, va a seguir apoyando a Cuba con petróleo, con lo que necesite. Déjame por último hacer un comentario sobre un texto que nos mandó a través de Messenger Sofía Guzmán, nuestra querida seguidora del equipazo. Nos platica que fue al banco y entonces le empezaron a ofrecer un préstamo, se la pintaron muy bonita. A la hora que se sienta le dicen que incluso puede hipotecar su casa para obtener el préstamo, que qué otros ingresos tiene, le piden comprobantes de ingresos y un montón de cosas. Y a la mera hora lo que en realidad querían hacer, pero ella nunca se lo dijeron, fue cambiarle la nómina. Y entonces ya se la cambiaron a Bancomer cuando ella no estaba en Bancomer. Eso le dio mucho coraje porque en realidad engañaron. Lo único que les puedo decir es que aunque se haga dentro de las sucursales, yo no sé por qué se la pasan a uno ofreciéndole siempre le van a ofrecer préstamos en las sucursales. Aunque usted vaya a pagar nomás la luz, es que usted ya tiene un préstamo preautorizado y si quiere lo paso con el ejecutivo. Yo no sé si ganan comisión los chavos que le ofrecen a uno eso y que uno le dice que sí. Lo que sí sé es que los bancos no son casas, no son hermanitas de la caridad. Y que todo, absolutamente todo lo que usemos de los bancos nos va a costar más caro que nada. O sea, nos pueden prestar 3 pesos y les vamos a terminar pagando 6. ¿No? Ellos nunca van a perder, nosotros sí. Entonces, mucho cuidado con lo que le demos. Si hay una urgencia, bueno, ni hablar. Hay que hacerlo, pero en el banco directamente. Pero si no la hay, darse tiempo para pensarlo, de verdad, y no dejarse seducir, porque no lo dejan a uno ni respirar.
Sí, no, la verdad es que la banca nunca pierde, usted lo No. sabe, y está protegida por estos gobiernos. ¿Se acuerda que al principio alguien por ahí tuvo la osadía, fue Ricardo Monreal, si no me falla la memoria, de decir que iban a revisar las comisiones que cobraban los bancos porque algunas eran muy abusivas? Y de inmediato el presidente López Obrador sacó el pecho por los banqueros y dijo, no, no, no me los molesten. Y cada vez que puede el presidente López Obrador recuerda que los banqueros están ganando, que no tienen de qué quejarse, no han tenido pérdidas sino ganancias durante todos los años de su administración, y tiene razón, que eso es lo peor. La gente, ellos que reciban sus programas de bienestar, que para eso están los bancos, para repartir dinero también. Oye, mi querido Carlos, hay una super etiqueta. No la he visto, no la he visto, no Ahí me está, había ahí yo está, metido ya la por puse en el acá. súper. Ya la vi. Ahí está. Muchísimas gracias a nuestra querida Mayra Guzmán Santoyo. Mil gracias por ese super sticker. Pues vamos a agradecerla como es costumbre en este espacio, hablándole a Corcorito. Corcorito para ti. Muchas gracias, Mayra, ese apoyo Sí se ve. se ve. Y con Gracias. este gran puente nos vamos a las buenas. Del equipazo. Como siempre, le agradecemos a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado el trabajo de todos los días para esta sección de las buenas del equipazo, que hoy vamos a comenzarla con Katia Chazarreta. ¿La recuerdan usted? Cada vez se vuelve más famoso ese nombre. Estamos hablando de la ingeniera eléctrica mexicana que se convirtió en 2022 en la primera mujer en viajar al espacio, primera mujer mexicana, por supuesto. Bueno, pues Katia Chazarreta ha informado que Barbie, en alianza con su fundación espacial, lanza una muñeca con su imagen. Se trata de una edición especial que será subastada. Todo el dinero recaudado será donado para que más niñas puedan tener una oportunidad en el mundo espacial, ya que los fondos van a contribuir a la creación de talleres presenciales y virtuales en los que se compartirán historias de mujeres resilientes y triunfadoras para que las niñas se vean reflejadas en ellas. Ahí tienen pues la imagen de la Barbie de Tania Echazarreta, y ayuda, dice, a que más niñas cumplan sus sueños, pues la van a subastar, ya lo saben. Pues esta definitivamente podríamos decir que es una buena del equipazo, como dice Caosfera, espacialmente mona. Está bueno. Dice Carmen Castro, muy inspiradora. También, También, muchas por gracias. supuesto que sí. Miren esta. Pues tiene su parte dolorosa, ¿no? Pero resulta que en un acto de amor, altruismo y generosidad, los padres de José Fernando, un joven que murió en un accidente automovilístico en Campeche, decidieron donar los órganos de su hijo el día de su cumpleaños. Una decisión que permitió salvar la vida de dos niños que estaban en la lista de espera por insuficiencia renal en la Ciudad de México. El IMSS informó que José Fernando y María Luz, padres de José, recordaron a su hijo como alguien extrovertido, travieso y amoroso. Él no le negaba amistad a nadie, no le importaba que fuera como fuera. Esa manera de vivir nos hizo feliz y nos hará felices al trascender, fue lo que dijeron. Él sufrió un accidente vehicular en Escárcega, Campeche, estudiaba la preparatoria y en su tiempo libre trabajaba en una lavandería. Ahora, bueno, ha dejado la posibilidad a dos pequeños que la tenía negada de pues una vida mucho más larga y con mejor calidad. Un gran ejemplo. Bueno, una buena del equipazo. Esta sí creo que es inspiradora, ¿no? Claro que sí, muy inspiradora también. Sí, y muy generosa, Blanquita. Eso. Y dice Caosfera consciente y solidaria. Exacto. Dice altruista, dice Carmen Castro, y es el reflejo de que la vida sigue después de la muerte. Ah, ¿Sí? mira,
Claro, es cierto. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente buena del equipazo que viene por partida doble. La primera parte nos lleva a Atlixco, en el estado de Puebla, a un par de horas de distancia de la capital del país, donde está este pueblo mágico que ya se prepara para la llegada de los fieles difuntos el próximo Día de Muertos. El espectáculo visual y la experiencia que habrá es como parte de la tercera edición del Festival Valle de Catrinas, en el que monumentales figuras van a decorar precisamente las calles de Atlixco en el estado de Puebla. Pues ya que hablamos de grandezas, pues también van a estar listas y también en el estado de Puebla, pero en la Sierra Negra, en Ajalpan, las calaveras gigantes. Este municipio ya vive al máximo la tradición por Día de Muertos. Este año colocó 18 calaveras de entre 10 y 15 metros de altura en distintas partes del centro de la ciudad. Pues ya lo saben ustedes, ya huele a pan de muerto. Si quieren celebrar en Ajalpan o si quieren celebrar en Atlixco, Puebla, en el Festival Valle de Catrinas, pues ya saben que pueden acudir. Como dice nuestra querida Caosfera, esta es una buena del equipazo, festivamente de muerte. Pues sí. Y dice Carmen Castro, muy tradicional y colorida. Gracias. Arte y perros, así se llama esta actividad. Los perros, que ahora son considerados, pues que siempre han sido considerados el mejor amigo del hombre, que en muchos países pueden ir a salas de cine, restaurantes y centros comerciales y cada vez en más lugares en la Ciudad de México, bueno, van a poder ir al museo. El Museo Tamayo dio a conocer que se va a llevar a cabo la segunda edición de la exposición Arte y Perros, en la que los canes pueden apreciar, es un decir, algunas obras. Oh, Sí, no, es un decir, porque en realidad tú sí. entras a la sala de exposiciones y ellos pues, van contigo y están contentos porque están contigo, pero pues, van a detenerse a ver el cuadro, me parece que no, a menos que No. huela a premio, ¿no? Y van a querer acercarse un poco más. Bueno, pero aquí yo creo que el objetivo es que vayas acompañado de tu can, ¿no? Claro. De acuerdo con la información del Museo Tamayo, que iba a ser, la exposición se ubica en el patio central y uno de los objetivos es reconocer la importancia de la presencia de los perros como parte de la población natural del bosque que rodea el museo. Sí, ustedes van a cualquier día de la semana y siempre hay muchos perros en los alrededores. En la exposición se podrán apreciar obras de Haris Espaminonda, Mark Ernst, Matías Goeritz, Pierre Hugh, Danfo y Mario García Torres y un poema de Luis Felipe Fabre. Arte y Perros va del 15 de octubre al 5 de noviembre, se inaugura, como les decía, el 15 de octubre a las 12 del día, va a haber la lectura de poesía también, el acceso y salida es únicamente por la parte de atrás, la entrada es de máximo 4 perros a la vez, es necesario que cada animalito lleve una correa de al menos 1 metro, que vaya con la correa con su tutor. La distancia mínima entre las obras y los perros, junto con sus dueños, es de 1 metro. No se podrá dejar solo al animalito en ningún momento y es fundamental que el perro tenga buen comportamiento y, por supuesto, si hace popó, hay que recogerla. Bueno, esta es una buena del equipazo pet friendly. O dice Daniel Rodríguez, artisticanina. Ah, estuvo muy bonito. Sí. Y dice Carmen Castro, artísticamente perruna. Muy Sí. bien. Hoy ando con mal tino con el xilófono. Sí, hombre, hoy es la falta de costumbre, Blanquita, ya ves. El regreso de las Perdí la vacaciones. precisión. Eso no les pasa a todos, mira. No, sí Hay pasa, otros, acuérdate la falta de hay, costumbre. hay otros, Siempre después de las vacaciones le costaba a uno trabajo la operación. es verdad, es Es cierto. absolutamente cierto. Sí, sí, sí. Pues nos Bueno, pues vamos para irnos con una gran sonrisa. ¿Lo tienes, Charlie? lo tengo, Blanquita. Venga, Ahí lo a ver tienen si se todos. van con una gran sonrisa.
Es nada más el perrito. Lo puse rápido para que puedan ver cómo está operando el montacarga el perrito. Ahorita si quieren lo ponemos con música. Ponle audio porque le dan la indicación. A ver, vamos a ver, entonces déjame lo regreso. Vamos a poner. No, desde ahí, si quieres. Porque además no se lo dan en español. Ahí está. Por ahí le dicen que lo pare y lo detienen. Ya le dije. A ver, te estoy diciendo en francés. Dale, chiquito, lo arranca, ¿eh? Me gusta con ese gorrito más que con el casco. Ese perrito trabaja más duro que yo, Blanquita. Pues sí debe ser, porque mira cómo lleva la lengua tan de fuera. Hay que le den agüita. Ay, qué cosa. Pero ahí va subiéndolo. Sí, va subiendo a la persona. Dice Carmen, el perrito es mejor que yo al volante. Dice Daniel Rodríguez, es el montacarguista más perrón que haya visto. Es correcto, ese montacarguista es muy perrón. Sí, está bonito. Luego ya se lo llevan y todavía hace más gracias el perrito ya cuando se va de camino. Aparte está guapísimo. Sí, ve nada más, qué galán. Vámonos, vámonos. Ay, con la patita. Que está cojo. La patita, dice. Pero no está, o sea. Sí, nomás le va haciendo al cuento. Muy bien. Bueno, pues descansen. Nos vemos el miércoles a las 21 horas en Entrevistas, Carlos. Sí, efectivamente, y el próximo jueves, no se les olvide, en punto de las 9 de la noche, nuestro jueves redondo, estará con nosotros nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, el profesor Arturo Lechuga Lozano, como siempre, en su espacio de la Madrugueña Express, aquí en el Equipazo. Nos vemos a las 9. Como dice Caosfera, no olviden dejar su like antes de retirarse, amigos. Por favor, muchas gracias. Como dice Carmen, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y como decimos nosotros, que no se les olvide que el Equipazo somos todos. Chao, chao. Bye.